Les saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel que dio su vida para salvarnos, para sacarnos de las tinieblas y llevarnos a su luz admirable. Qué bueno que estén con nosotros. Espero que el Señor habla nuestro entendimiento y su palabra pueda entrar profundo hasta el tuétano de nuestros huesos, como dice la escritura en Hebreos 4, versículo 12, hablando acerca de su palabra que ya es viva y eficaz y entra hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos. Recuerda que hemos estado hablando acerca de la obra de la cruz. En la enseñanza pasada estuvimos mencionando algunos puntos como de fuimos reconciliados con Dios, en la obra de la cruz fuimos perdonados de nuestros pecados, fuimos librados de la potestad del diablo y fuimos hechos sus hijos. Y allí fue donde quedamos. En esta parte de fuimos hechos sus hijos, quisiera que retomáramos en Efesios en el capítulo 1, del versículo 3 al versículo 5. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Toda la obra de la cruz, aunque tiene demasiados beneficios, y pues hemos mencionado ya algunos y tengo aquí otros, realmente todo el propósito de la obra de la cruz se hizo para que nosotros pudiéramos acercarnos nuevamente al Padre por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como lo declara la Escritura, por medio de su cuerpo. En Hebreos 10, del 19 al 20, menciona que Jesús abre un camino para el Padre a través del, para que pudiéramos entrar al Padre, dice, a través del velo, pero el velo era su cuerpo. O sea, su cuerpo fue desfigurado, fue destrozado para que se estableciera un camino de acceso a la presencia del Padre. De ninguna otra forma el ser humano podría llegar hasta ese lugar tan alto y tan glorioso que es la presencia de nuestro Padre Celestial. Y toda la obra de la redención, todo el proceso de Jesús en la cruz del Calvario por su iglesia, tiene que ver es con este punto, con que el ser humano se puede acercar al amor glorioso que tiene el Padre para cada uno de los seres humanos. Recuerden que en Juan 3, en el versículo 16 declara, de tal manera amó Dios Padre al mundo, que envió a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, para que a través de Jesucristo nosotros podamos acercarnos a Él. Y la motivación que Él tuvo fue el amor. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Así que Jesús muere por nosotros para darnos una entrada a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y cuando el ser humano empieza a tener esos encuentros tan poderosos con el Padre, todo su ser entra en un orden impresionante, desde la cabeza hasta los pies, porque es tener contacto con nuestro Padre que es amor. Y el amor, nosotros fuimos diseñados para percibir el amor del Señor. Y el amor del Señor equilibra todo nuestro ser, nuestras emociones, nuestros pensamientos, aún nuestro cuerpo. Recuerdo que en alguna ocasión que estaba orando al Señor y pidiéndole por algunas situaciones de mi vida, un momento de la oración donde ya dejé de percibir lo que estaba a mi alrededor y el Señor me muestra mi alma. Y yo estaba sentado ahí en una silla, pero lo que yo vi sobre la silla no fue un cuerpo, sino un alma de color como azul, grisecita, sí, como esa combinación entre esos dos colores. Y era como una nubecita ahí sentada, como gris y azul. Y dentro de esa nubecita habían como unas piedras, unas rocas que en la visión yo sabía que eran como unos tumores que no estaban en el cuerpo, sino que estaban en el alma. Y un momento donde el Padre
puso su mano sobre mi vida y empezó a entrar suavemente, de una manera tan suave, tan delicada, hacia mi ser interior. Y cuando llegó donde estaban los tumores con su mano, apretó los tumores, los pulverizó y luego siguió con cada uno de los otros tumores. Y entró de una manera tan suave que no dolía, que no se, ni siquiera se percibía cuando el Señor estaba haciendo eso. De lo suave y lo delicado que estaba haciendo el Padre en ese momento para sanar algunas heridas que estaban en mi corazón, que en ese caso estaban representadas en esos tumores. Así que cuando nosotros podemos tener acceso al Padre, empezamos a recibir de su amor, que es para lo que nosotros fuimos diseñados, para percibir el amor del Padre. Jesús todo el tiempo, cuando habla acerca del Padre, habla acerca de su amor. En Juan, en el capítulo, bueno, casi todo Juan, donde Jesús menciona que Él es el Hijo de Dios, habla acerca del amor del Padre, de un amor al cual Él no quería renunciar, de un amor que es la riqueza más grande que un ser humano puede llegar a tener, y que todo ser creado puede tener, y al cual no se puede renunciar. Y un amor al cual el ser humano no tenía acceso por toda la opresión demoníaca que estuvimos mirando, que aparece allí en Colosenses y en Efesios en el capítulo 2, donde menciona que hay el espíritu de la potestad del aire que opera sobre los hijos de desobediencia. O sea, por esa influencia tan fuerte a nivel demoníaca sobre los seres humanos desde la caída de Adán, el ser humano queda limitado, o sea, queda ausente de ese amor poderoso del Padre para su vida. Así que no puede recibir todos esos beneficios que tiene el estar delante de la presencia de Dios. Pero si tiene acceso, el hombre sin Dios, todo el tiempo está siendo oprimido, está siendo odiado y está odiando, está mintiendo, está difamando, está enfermándose, etcétera, todo lo que puede venir sobre el ser humano sin Cristo. Así que imagínate qué clase de vida, qué condición de vida tiene una persona ausente de Dios. Es una vida en miseria, es una vida en enfermedad, en opresión demoníaca, pues como lo declara Romanos en el capítulo 3, donde menciona, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque al Señor, todos a una se desviaron, sepulcro abierto es su garganta, sus manos son manos que derraman sangre, sus pies están apresurados corriendo a hacer toda clase de maldades. Es una vida eh, en una angustia, en una ansiedad, en depresión, todos estos problemas que aquejan nuestra sociedad en este tiempo. Entonces decir que a través de la obra de la cruz nosotros fuimos adoptados como hijos, que el Señor nos acerca a su presencia para recibir de su amor como Padre, pues imagínate, es alcanzar el objetivo máximo, el tope más alto al que nosotros podemos llegar, y la meta más alta, la que debería estar en nuestros corazones, es tocar la fuente de la vida, es tocar con el corazón del Padre. La iglesia en muchas ocasiones se centra en muchas labores en la tierra, se puede centrar en muchas actividades, aún dentro de las actividades está la oración, está el ayuno, todas las actividades que como iglesia podemos realizar, la predicación de la palabra, compartirle a los demás del evangelio, orar por las personas enfermas, y todo eso está muy bien. Pero algo de lo que la iglesia está muy ausente es de estar tocando la fuente de la vida. O sea que la iglesia se dedica a hacer muchas actividades y a hacer muchas cosas sin estar tocando la fuente de vida. Y un ministerio que no toca esa fuente, que no se está saciando de esas aguas profundas del mundo del Espíritu, del mundo de Dios, por supuesto que todo lo que haga, en lugar de bendecir, puede llegar a traer un nivel muy alto de frustración, porque los seres humanos tenemos mucha frustración en el corazón por no estar completos en Dios. Así que todas las actividades que hagamos, llega un momento donde pueden llegar a ser fatigosas, donde nos pueden debilitar espiritualmente, donde nos pueden llegar a causar frustración,
inconformidad, reclamos por no ver que las cosas están funcionando como nosotros pensamos que deberían funcionar. Bueno, todas las cosas que pueden venir en todos los proyectos que nosotros hagamos. Eso puede venir a un corazón si ese alma, si esa vida no está pegada a la fuente del amor, a la fuente de vida que es el Padre. Cuando el ser humano realmente está tocando con la, digamos, con la fuente que Dios derrama sobre nosotros, aquella de la cual depende el universo, de la cual todo el universo depende, sí, se sostiene. Si el ser humano no logra tocar eso, siempre va a ser un ser humano en profunda frustración. Va a estar como en agonía por no estar saciado totalmente en su alma. Así que el hecho de que Jesús haya ido a la cruz del Calvario y a través de su cuerpo, como lo declara Hebreos, que es ese velo que se rasga y abre ese camino para entrar a la presencia del Padre, pues imagínate, nunca el ser humano podría llegar a tocar esa fuente de vida. Creo que lo que a mí particularmente me ha permitido permanecer en las cosas de Dios no es tanto tener un ministerio o, digamos, aún, entre comillas, pues orar o ayunar o leer la Biblia. A mí lo que me ha sostenido en la vida espiritual es el hecho de que yo he tocado esas fuentes, de que me he encontrado realmente con Dios, de que he percibido su amor en niveles muy altos, que han traído una estabilidad a todo mi ser desde la cabeza hasta los pies. Hace muchos años que el Señor me permitió tener una experiencia muy fuerte con Él en el 2004. Yo vi al Padre, se manifestó a mi vida, me permitió ver su figura como, sí, como un padre, un anciano con barbas de cabellos blancos, sus barbas blancas, pero su rostro tenía mucha lozanía. El rostro se veía como el de una persona muy joven, aunque yo sabía que era anciano, pero su rostro era demasiado joven y no tenía una sola arruga en su rostro. Y él se quedó, se aparece y se queda mirándome, ya con su mirada, realmente yo estaba recibiendo demasiada influencia de su gracia, de su poder, me estaba sintiendo muy feliz, alegre. En ese momento me olvidé de todo lo que estaba a mi alrededor, pero la sorpresa para mí fue cuando él se inclina y me abraza. Y cuando él se inclina y me abraza, realmente yo ya perdí como la noción de todo, ya perdí la noción del tiempo, del espacio, de mi familia, de todo. Sentía que vivía para experimentar ese momento. Sentía que toda mi vida había sido diseñada para vivir ese momento con Dios, para vivir ese momento con el Padre. Y que no había nada más sobre la tierra que pudiera ser de mayor satisfacción, que me pudiera dar tanto placer, que me pudiera llenar de tanta fuerza y de tanta potencia como ese momento que estaba viviendo con el Padre. Realmente Dios sabe que le rogué de todo mi corazón que hasta ese día me dejara sobre la tierra. Ese día le rogué que por favor me llevara con él, que ya no quería saber nada de este mundo. Y no porque estuviera viviendo en amargura ni nada de eso aquí en la tierra, no, sino porque yo decía, nada se compara a este momento. Las personas que logran experimentar tiempos con el Padre pueden entender lo que declara el salmista. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, no por un momento, sino para siempre. Eso es lo que experimenta una persona que logra tener un encuentro con el Señor. Digo logra, pues en el sentido de que se sale de sus distracciones y realmente se propone a tener esos encuentros con Dios, porque Dios está dispuesto a darle esos momentos a cualquiera que se dispone para Él. Solo que hay que tomar tiempos en la presencia de Dios hasta que esa unción poderosa de su Espíritu, hasta que Él se muestre, se revele a nuestros corazones. Todo ministerio que tiene sus encuentros con el Señor permanece y tiene mucho temor reverente de Dios y tiene mucho respeto por la gente, respeto por su palabra y cuida a la iglesia realmente.
porque se necesita que las gentes, los ministerios, realmente tengan encuentros así con el Señor. Porque por no tener esos encuentros con el Padre, la gente distorsiona sus llamados. Aprende a vivir de la fama, del reconocimiento. Aprende a caminar en dones, en talentos, en habilidades. eh, nos podemos llegar a ser muy profesionales en lo que hacemos, pero con cero comunión verdadera con el Padre. Por eso, esta parte de que nosotros fuimos hechos hijos de Dios, realmente para mí, a nivel personal, es uno de los mayores tesoros, de los mayores regalos que Cristo Jesús me otorgó a través de la obra de la cruz. Poder tener acceso al Padre, entrar profundo en su presencia, donde ya no hay, donde el tiempo pierde sentido, donde las horas ya no tienen sentido, donde no hay dolor, no hay tristeza, todo lo que declara el profeta Isaías de solo gozo al interior del corazón. La iglesia debe buscar esos espacios, de tener esos momentos de oración hasta que cruce la línea que separa lo natural de lo sobrenatural, hasta que empiece a sentir la influencia del Padre sobre su vida, empiece a sentir sus abrazos, empiece a sentir aún sus besos, porque el Padre besa a sus hijos, el Padre abraza a sus hijos, el Padre infunde aliento nuevo, fresco sobre su familia, sobre sus hijos. Nosotros no tenemos un padre que es indiferente al dolor de sus hijos, de su familia, o uno que, como aquellos que abandonan a sus hijos y los dejan a la deriva. No, nuestro padre es uno que se ocupa de traerle bienestar, gozo y bendición a su pueblo. Así que la iglesia necesita esto. Si cada creyente tiene sus encuentros con el Padre, se va a acabar en medio del pueblo la ansiedad, se va a acabar en medio del pueblo la depresión. No vamos a tener en medio de nuestro pueblo esos diagnósticos terribles que lanzan hoy en día de nuestros jóvenes, de nuestra gente, de la bipolaridad, todos estos problemas mentales, porque eso hace parte de una opresión demoníaca que el diablo ha traído sobre la mente y sobre el cerebro de la gente. Si la iglesia se encuentra con el Padre, realmente no vamos a tener un solo cristiano que tenga que acudir a una clínica psiquiátrica o a tratamientos psicológicos. ¿Por qué? Porque el Padre, cuando me visita y toca mi vida, estabiliza totalmente todo mi ser, desde la cabeza hasta los pies. Él trae sanidad, restauración, vivifica, repara mis órganos, me da las fuerzas que yo necesito para seguir cada día, imparte mucha potencia sobre mi cuerpo. Tú ves, por ejemplo, la vida de Moisés. Cuando Moisés muere, dice que estaba lleno de vitalidad, tenía la fuerza de un joven. Su visión 2020, o sea, no podíamos decir que Moisés usara gafas ni nada de esas cosas. Tenía su visión 2020. Su cuerpo estaba lleno de vitalidad, así lo declara la Biblia. Moisés no murió porque estaba enfermo, ya no podía caminar, no. Moisés estaba lleno de vitalidad. ¿Qué le dio esa fuerza? ¿Qué le dio esa potencia? Recuerda que el Señor hablaba con Moisés, dice la escritura, cara a cara. O sea, tenía una relación con Moisés tan profunda, un diálogo tan personal con este hombre, que cada palabra que Dios le hablaba a Moisés no solamente era un mandamiento para impartir sobre un pueblo, sino que eran palabras que dan vida. Recuerda que la palabra del Señor da vida. Si tú escuchas a Dios, si tú entiendes su voz, entiendes su palabra, la palabra no solamente va a entrar a tu intelecto, la palabra va a entrar hasta tus huesos y los va a llenar de vitalidad, de vida, porque como dice la escritura, las palabras de Dios son medicina para nuestros huesos. O sea, el que está escuchando a Dios no solamente está recibiendo dirección del camino por el cual debe andar, sino que está recibiendo junto con sus palabras toda la vida, la unción, el fuego y el poder que esas palabras traen para fortalecer a un cuerpo, para fortalecer los huesos, los músculos, para llenarnos de su unción, de su vitalidad. Así que si escuchamos a Dios y atravesamos esa puerta
y vamos hacia la presencia del Padre, uno de los grandes beneficios que va a tener la iglesia es que va a estar muy saludable, muy llena de vitalidad desde la cabeza hasta los pies. Entonces, recuerda que este es uno de los grandes privilegios. Dejaríamos de tener gentes con depresión que porque su padre lo dejó cuando era un niño, que porque su padre terrenal es alcohólico o porque tiene una familia disfuncional. Porque gran parte de los problemas que tiene nuestra sociedad es porque las familias han sido o han tenido un comportamiento incorrecto. Entonces, esos juicios que se retienen en el corazón de nuestra gente hacia los padres y hacia las figuras de autoridad empiezan a crear resentimientos, odios, juicios que más adelante las personas van a caer en ese círculo también, porque recuerda lo que dice Romanos 2. Inexcusable eres tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces tenemos niños, hijos, jóvenes que juzgan a sus padres, que están en amargura, que están en resentimiento, pero ellos mismos van a repetir el mismo círculo del engaño. Ellos van a entrar en esa rueda de la mentira, de prolongar esa maldad, ese engaño sobre sus generaciones. Pero si esta generación se encuentra con el Padre, la Escritura declara que Él es el Padre de toda familia que se nombra en los cielos y en la tierra. Así que ya no importaría si tuve un padre terrenal o no, si mis padres terrenales son buenos o son malos, no importa, porque finalmente es Dios el que me llena de poder, el que, el que fortalece mi alma. Yo recuerdo la experiencia de una jovencita que sus padres tenían una casa de citas, la llamamos casa de citas, es una casa de prostitución. Es como un hotel y ellos rentaban cuartos pues para esto. Y ahí en ese hotel, esta familia, el papá y la mamá y su hija, pues vivían allá. Así que esta niña crece en medio de ese ambiente. Imagínate un ambiente de un hotel donde vienen, y un hotel en una zona de prostitución de la ciudad. Así que entraban hombres, hombre con hombre, mujer con mujer, grupos para tener relaciones sexuales allá, otros entraban para el consumo de estupefacientes y todo eso, y la niña fue creciendo en ese ambiente. Pero a esa niña la visitó Dios. Empezó a tener diálogos con esa jovencita, unos diálogos tan hermosos, y el Señor se le presentaba a ella en sueños, a ese le daba unas visiones tan impresionantes. Y aunque esa niña hasta la etapa de la adolescencia más o menos estuvo en ese lugar, la maldad que había en ese lugar no entró en el corazón de ella. Imagínate, ¿quién quiere tener una hija viviendo en una casa de prostitución? Pues por supuesto que no, todos sacaríamos a nuestros hijos de esos ambientes, pero pues esa era la labor que ejercían sus padres y por ignorancia y por de pronto por pensar que no había otra opción, tuvieron esa clase de negocio. Pero Dios guardó a esa niña y ella empezó a orar por su casa, empezó a orar por sus padres y un día pues finalmente se fueron a vivir a otro lugar, su padre siguió con ese negocio por algún tiempo y ya luego se acabó el asunto. Pero mira, esa niña hubiera podido tener todos los reclamos hacia su familia diciendo, ¿por qué me tienen viviendo aquí? ¿Por qué yo tengo que vivir estas experiencias tan terribles, escuchar todos estos sonidos, todas estas cosas que pasan pues en un hotel como ese? Pero esa niña se encontró con el Señor y Dios llenó su corazón de gozo, de paz, de alegría, y aunque estaba en un lugar terrible, lleno, plagado de demonios de maldad, ella tenía un escudo a su alrededor. Dios la estaba protegiendo, Dios estaba consintiendo a esa jovencita, Dios le estaba dando amor a esa niña, de manera que el amor que Dios puso sobre ella y cómo Dios la protege, hace que ella tuviera un escudo de protección en contra de toda esa maldad que se estaba moviendo a su alrededor. Entonces, el que se encuentra con el Padre ya no está buscando culpables, no está responsabilizando a nadie de su amargura, de su tristeza, de su soledad, de lo que sea, porque está lleno
en el Padre. Está totalmente lleno. Eso fue lo que yo experimenté con el Padre. Nadie en mi vida ha logrado tocar tan profundo mi alma como lo ha hecho Dios. Y nunca en la tierra, en nada de lo que yo he experimentado en estos 51 años que tengo, me ha podido producir tanto gozo, tanto placer y tal nivel de gozo como lo ha hecho Dios. O sea, no hay nada en la tierra que yo diga, no, yo me tomé un cóctel, yo me comí este alimento tan delicioso que nunca me había probado eso. No, nada me realmente, les digo, nada sobre esta tierra me logra asombrar tanto como me ha asombrado el Señor. Y eso es lo que ha hecho que en mi vida esté ese deseo de honrarlo, de servirlo y de permanecer en su presencia. Porque sé que no hay nada en la tierra que logre llegar hasta el tope que solo Dios me puede dar. Ni el sexo, ni las riquezas, ni la diversión, nada en esta tierra podría tocar tan profundo mi alma como la ha tocado el Señor. Entonces, esta parte de que nosotros fuimos adoptados como sus hijos es el mayor tesoro, el mayor regalo que la iglesia ha podido recibir. Ese es el mayor tesoro y por eso Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario, como lo declara Hebreos. Dice, he aquí yo y los hijos que tú me has dado. No habla creyentes. Él no dice, he aquí yo y los creyentes que tú me has dado. He aquí yo y los convertidos que tú me has dado. He aquí yo y los seguidores o los discípulos que tú me has dado. Él dice, he aquí yo y los hijos que tú me has dado. O sea, ¿para qué vino Cristo a morir por nosotros? Para constituir hijos para la gloria y la honra del Padre. Más que discípulos, más que seguidores, más que creyentes, más que cristianos, es hijos. Y cuando Juan habla acerca de esto, dice, en esto se conocen los hijos de Dios, en que practican la justicia y aman a su prójimo. O sea, hijos es el título más alto, más glorioso, hijos de Dios, que un ser humano puede recibir. Ese es nuestro llamamiento supremo que el Señor nos ha hecho a través de su palabra. Y otra de los beneficios que recibimos en la obra de la cruz es que recibimos unas riquezas, recibimos una herencia. En Efesios, en el capítulo 1, del 17 al 18, declara, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Entonces aquí menciona eh, la necesidad de orar para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Y dice, para que sepamos cuál es la esperanza. Cuando uno lee la Biblia y está leyendo el Nuevo Testamento, cuando habla acerca de esa esperanza, habla acerca de que un día nosotros ya no vamos a estar en un cuerpo que es corruptible, sino en un cuerpo que es incorruptible. Uno que no va a estar sujeto a pasiones, a concupiscencias, a la maldad. Y dice que nosotros vamos a ser transformados de acuerdo a lo que estamos viendo. Corintios dice que veremos su rostro y seremos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de lo que estamos viendo. Cuando dice que somos transformados a la imagen de Cristo, no quiere decir que Jesús se robe nuestra identidad o que vamos a dejar de ser nosotros eh, para ser Cristo. No, no tiene sentido que el Señor nos haya hecho para después deshacernos y hacer otra cosa en nosotros. No, no se trata de eso, sino de que esa naturaleza del Padre viene sobre nuestras vidas. No quiere decir que perdamos nuestra identidad, sino que nuestra identidad, todo lo contrario, va a ser restablecida, va a ser afirmada, va a ser como realmente va a llegar a su punto máximo. Sobre la tierra nuestra identidad se corrompe,
por las opresiones espirituales, por el pecado, por los malos deseos del corazón. Pero en la presencia del Padre, la identidad cobra sentido. Allí es donde realmente un ser humano sabe lo que es y para qué fue creado. Entonces, esa esperanza declara la Biblia que el que conoce estas cosas se purifica a sí mismo, teniendo esta esperanza de que un día nosotros vamos a llegar no somos, aunque tengamos mucha gloria sobre la tierra, aunque como la de Moisés, su rostro resplandecía, pero aunque la gente vio a Moisés resplandeciendo su rostro, no era todavía lo que habría de ser. Entonces imagínate si ese hombre en su humanidad estaba manifestando una gloria tan impresionante que tuvo que ponerse un velo sobre su rostro, no era lo que iba a llegar a ser. Piensa en eso. Si sobre la tierra estaba resplandeciendo, imagínate cómo está en la presencia del Padre en este momento. Entonces, hay una esperanza y por eso nos guardamos, porque aunque estemos sobre la tierra y vivimos momentos difíciles y tenemos luchas con nuestra carne y todo, Dios va a hacer de nosotros algo espectacular cuando seamos transformados a la misma imagen de lo que estamos viendo, en la gloria de Jesucristo. Algo hermoso, algo totalmente diferente a lo que el ser humano conoce. Entonces, hay unas riquezas que el Señor nos ha otorgado que podemos y que aún podemos empezar a disfrutar desde este momento. Riquezas en todo sentido, en todo sentido. Primero, de pronto el ser humano no valora demasiado el amor del Padre y la riqueza que eso conlleva. Pero cuando una persona tiene amor, lo que esa persona toca es bendecido. Tal vez uno piense, bueno, necesitamos dar un mensaje, una predicación tremenda que traiga arrepentimiento a la gente. Y se centra solamente en dar la letra. Pero cuando una persona da letra y no da amor, esa letra es como si estuviera dando una herejía. Es como si le estuviera enseñando a la gente a blasfemar del Señor. Porque la letra sin el amor produce ira, produce un gran enojo, produce una rebeldía. Cuando tú le entras a la gente solo con letra, golpear solo esa parte del pecado, pero esa letra no va con el Espíritu de Dios impregnado en ella, esa letra mata a la gente. Por eso en lugar de atraerlos, más bien tú los espantas de las cosas de Dios. Y no se trata de hablarles como algunos dicen, lleguémosle a la gente, sepámosle llegar a la gente. Y yo digo, no tanto así. No se trata solo de saberle llegar, se trata es de que si tú le llegas, llégale como el Señor llegaría, con amor. Porque si tú lo haces con amor, ese amor va a producir arrepentimiento en esa persona. Tú lees la Biblia y sabes, la letra sin el amor mata. La letra mata, pero el amor vivifica. Así que si vas a dar letra, tienes que hacerlo con letra, pero la palabra, pero con amor, con la unción, con el poder del Espíritu de Dios, para que la gente no sienta que tú la aborreces, o que tú la estás rechazando, o que tú odias lo que ellos están haciendo, porque es normalmente lo que la gente piensa por la condenación, por la culpabilidad, por el amor al pecado, por lo que sea. Pero una de las grandes riquezas es esa, que el ser humano pueda impartir amor. Y ese amor es poderoso. Tú tratas aún una planta con amor y tú ves cómo crece, cómo florece, cómo se pone hermosa. Si tú tratas con amor a tu esposa, la gente va a decir, Tu esposa se ve más hermosa, se ve que está en buenos pastos." Si tú tratas a tu esposo con amor, eso se va a ver en su figura, se va a ver en su presentación personal, se va a ver en el rostro de él, porque los rostros tienen un resplandor, el amor pone a resplandecer el cuerpo. Entonces, una de las riquezas tremendas, imagínate, no solamente tener amor, cuando el amor transforma todo lo que está alrededor. El amor doblega leones, el amor apaga fuegos impetuosos, el amor baja la soberbia de los más altivos, de los más impetuosos. El amor es demasiado poderoso porque el amor es Dios.
Entonces, tener acceso al amor es tener todas las puertas abiertas sobre la tierra. Lástima que a veces no disfrutemos tanto de esto y que nos preocupemos más en hacer cosas que en amar, y que esas cosas que estamos haciendo no estén regadas del poder y de la unción del Espíritu Santo. Porque si estuvieran así, seríamos muy eficaces en todo lo que hacemos. Tú ves a Jesús. eh, los niños venían a Jesús y corrían a sentarse en las piernas. Las mujeres lo veían y Jesús era atractivo para ellas, pero no estoy hablando de una atracción sexual, sino que ellas sentían que en él había la figura perfecta de un hombre. Los hombres venían a Jesús y se le recostaban en el pecho, como fue el caso de Juan. Para mí, que un hombre venga y se me recueste en el pecho, pues tal vez no es una como por mi machismo, por mis fortalezas, por todo lo que fui enseñado, pues es extraño. Pero no había ningún problema con Jesús en que un hombre estuviera recostado en su pecho y él dándole cariño a sus discípulos. El amor, o sea, es que el amor atrae todo, hasta los animales, hasta los animales. Recuerdo la experiencia de un hombre que se acerca a un corral donde hay unos toros y pues entrar a un corral de esos, uno dice, uy, no. Y este hombre empieza a hablarle al toro diciéndole oye, cómo estás de hermoso, mira esa figura que Dios te dio y te ves imponente, le decía el hombre al toro. Y ese toro empezó a acercarse hacia la cerca, empezó a acercarse estuvo tan cerca a este hombre y este hombre empezó a sobarle la cabeza y parecía como si estuviera contemplando a un gatito o a un perrito. Yo realmente nunca he visto a alguien haciendo eso. Solamente he conocido esa experiencia de que este hombre le hablara con tanta dulzura a un animal tan fiero y que ese animal viniera a someterse a recibir de ese amor que este hombre estaba dando. Así que el amor puede controlarlo, no controlar, sino apaciguar todo lo que está a nuestro alrededor, porque todo en el universo responde al amor de Dios. Esta es una iglesia poderosa. Y ese es el reclamo a veces de los inconversos, de que, o de las personas que no conocen a Dios, de que la iglesia habla mucho, pero no ama. Y creo que de alguna manera tienen razón. ¿Sí? De que la iglesia a veces habla mucho, mucha gente, hablamos muchas cosas, pero no tenemos el amor para impartirlo sobre las personas. Tal vez dones, sí, pero cuando ya hablamos del amor, el amor es otra cosa, muy diferente a todos los dones que menciona la escritura. Entonces, hay unas riquezas de Dios, aún riquezas económicas. La provisión de Dios puede estar en un momento, en el momento en que se necesita. Tú ves, por ejemplo, Elías, que llega a la casa de la viuda, dice que la viuda lo iba a sustentar, y llega a la casa de una viuda pobre. Y estando en esa casa, hubo una provisión económica, porque bendijo esos alimentos, esa harina y ese aceite, y nunca escaseó la harina, nunca escaseó el aceite. Otro caso de otra viuda es en el tiempo de Eliseo, una dama que su esposo había sido temeroso de Dios, pero que por alguna razón, cuando él muere, los deja en muchas deudas. Y esta dama se acerca a Eliseo y le pregunta a Eliseo, ¿y qué tienes tú en tu casa para que podamos usar para pagar esas deudas? Y solo tengo un frasco de aceite. Entonces le dice, toma vasijas, las que tienes en casa, y presta también vasijas si es necesario, y llénalas con el aceite. Y después me cuentas a ver qué pasó. La mujer llenó vasijas con ese aceite, y el aceite en ese tiempo es como tener una estación de gasolina en este tiempo. Imagínate, haz la conversión. Tener aceite en ese tiempo era tener combustible totalmente necesario para todo. Y entonces vendió ese aceite, pagó sus deudas y le quedó para vivir. Riquezas ilimitadas de Dios, la provisión del Señor, que puede llegar en el momento en que las personas lo necesitan.
Hay un hombre que tenía muchas deudas, él vivía en uno de los municipios, un municipio de Colombia, y él está orando por esas deudas, le dice, Señor, ¿yo qué voy a hacer con todas estas deudas? Está agobiado, y empieza a tener tiempos de ayuno, de búsqueda de Dios, y un día el Señor le dice, ve al parque de tal lugar, o sea, un municipio cercano al lugar donde él vivía. Quédate ahí en ese parque. Y entonces él dice, bueno, me voy para allá, y se madruga y va y se sienta en ese parque, ya han pasado las horas y él dice, ¿y a qué me mandaría el Señor aquí? Yo con todas estas necesidades que tengo, pero bueno, Señor, ya aquí estoy. Y entonces viene una persona, pasa por el parque y resulta que esa persona de alguna manera se conocía. Entonces cuando se ven, se saludan y el vecino le pregunta, ¿y qué estás haciendo en este parque? Y entonces él le dice, imagínate que es que le estoy orando a Dios por unas deudas que tengo tremendas y el Señor me dijo que viniera y me hiciera en este parque, que él aquí me iba a dar una respuesta. Y entonces el vecino cuando lo escucha le dice, ¿y cómo te parece que el Señor me dijo que viniera a este parque y que le resolviera la situación económica a alguien que estaba en mucha necesidad? Y ahora entiendo que eres tú, porque ese vecino tenía dinero. Y estamos hablando de mucho dinero. Creo que la cuenta era como de 150 millones de pesos. Y ese hombre en ese momento le desembolsa un cheque por el valor de esa plata que él necesitaba. Entonces, riquezas, todas las riquezas las tiene el Señor. No pienses que es que Dios se olvidó y que al Señor en este tiempo le quedó grande sostener a su familia en la tierra. O que es que como todo está tan caro, entonces al Señor cada mes está haciendo un esfuerzo tremendo para poder pagar facturas y todo eso. Yo te digo, no. Recuerda que la Biblia dice que el Señor es el dueño del oro y de la plata. Lo que está sucediendo en el mundo, la escasez que viene y todo eso son reprensiones que Dios trae sobre la tierra. Pero la provisión de Dios está allí. O sea, hay una provisión abundante, hay una bendición poderosa y sobrenatural de Dios porque dice el Señor que hay las riquezas de su herencia. O sea, hay una herencia de Dios y dentro de esa herencia también aparece la parte económica. O sea, esa parte que el Señor puede suplir en nosotros. Dios no es escaso. Cuando Israel pidió que quería comer carne, el Señor les dio abundancia de codornices. Estamos hablando de hacer un recorrido empieza a caminar un día a tu derecha y otro día a tu izquierda. Un día hacia allá y otro día hacia allá, lo que demores en distancia, esa fue la distancia que el Señor llenó de codornices con una altura de 1 metro. O sea, abundancia de comida en un desierto. Entonces no pienses que es que el Señor no tiene la provisión, Dios la tiene, es el dueño del oro y de la plata. Toda la provisión la tiene Dios, cada cosa en su tiempo, pero eso hace parte de las riquezas de su herencia. También dentro de esa herencia recibimos sanidad, restauración para nuestras almas, pero Dios quiere que entremos a poseerlas. No se trata de que, pues todas las riquezas de Dios que vengan aquí, yo me quedo durmiendo hasta el mediodía, ya no quiero hacer nada porque Dios me va a sostener. No, tú vas a entrar en el secreto con Dios con temor reverente y allí vas a pedir, Señor, quiero recibir esa herencia. Y recuerda el texto de Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Todas las demás cosas son todas las demás. Lo que el Señor considere que tú necesitas, aun cosas que están dentro de tu corazón tener, que son anhelos de tu alma, no importa, Dios te las puede entregar, pero la condición es primero el reino de Dios y su justicia. Dios te quiere dar de su reino, quiere transformar tu ser interior, que tú te veas nuevo en tu forma de ser. Como dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Algo también que nos dio el Señor aparece allí en Efesios en el capítulo 4, en el versículo 8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones
a los hombres. Este es un texto que también aparece en el Salmo 68, en el versículo del 1 al 8 dice, perdón, versículo 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Los dones son una gran bendición, son un regalo que el Señor le ha otorgado a su pueblo, a la iglesia, para que la iglesia sepa que Dios está en medio de ella, porque eso es lo que declara el salmista, para que habite en medio de ellos Dios. Estos dones aparecen, una lista aparece en 1 Corintios 12, menciona palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de fe, dones de sanidades, el hacer milagros, el don de la profecía, el discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas y también la interpretación de esas lenguas. Y otra lista aparece en Romanos, en el capítulo 12, eh, mencionando unos dones que operan de una manera diferente y que tienen que ver más como con el servicio. Dice, también menciona la profecía en el versículo 6, el servicio, la enseñanza, la exhortación, el poder repartir, el dirigir y el hacer misericordia. O sea, son dones que ya combinados hacen a la iglesia muy saludable para una generación. Y para eso el Señor nos dio dones, para que esos dones sean puestos al servicio de la iglesia, no para exaltar a un hombre, que es uno de los problemas que se puede presentar cuando esos dones se manifiestan con mucho poder en una persona, que la gente empieza a pensar que es que son muy, muy grandes, muy poderosos, ¿no? Yo soy, vea, tremendos dones que tengo. Pero no se trata de eso, o sea, porque esos dones es una manera de Dios manifestarse a la gente, o sea, la exaltación tiene que ser para Dios, no para la vasija de barro, porque lo valioso de la vasija de barro no es la vasija, es lo que está dentro de la vasija. Nosotros somos vasijas de barro y lo valioso nuestro es lo que está dentro, lo que el Señor ha puesto en nosotros para bendecir a los demás. Y la iglesia no puede acostumbrarse a caminar solo en dones. Recuerda lo que te decía hace un rato. Tenemos que estar experimentando el amor y el poder de Dios en nuestras vidas que nos transforma. Y ya los dones son los que ejercemos para bendecir a las personas. Imagínate la bendición de orar por una persona enferma y que sea restaurada en un brazo, un ojo, su salud. Por supuesto, necesitamos, es de gran bendición estar saludable y el Señor así lo hace a través de la iglesia. Pero esos dones no son para exaltar al hombre, no son para que una iglesia se sienta grande, orgullosa o soberbia. Son para bendecir a un pueblo, ¿sí? Un hombre con muchos dones, sin carácter de Dios, es como si al diablo se le vistiera con un traje espléndido. O sea, es una blasfemia. Sí, es una cosa horrible ver un hombre usando dones de Dios, pero con un carácter terrible. Uno dice, ay, Dios mío, qué terrible es esto. Es como comerse un pescado lleno de espinas, que uno, es de apiticos que uno tiene que ahí poner cuidado que una espina de esas no se le atragante en la garganta y lo mate. Porque no hay nada más terrible que ver unos dones tan hermosos de parte de Dios, pero en manos de gente tan soberbia, tan altiva, tan arrogante, que uno dice, Padre, qué lástima esto, qué lástima que una persona no se deje transformar al carácter de Jesús para que estos dones fluyan de una manera hermosa en medio de un pueblo. Entonces, nos dio dones que son para edificar a la iglesia, a los cuales podemos tener acceso por la obra de la cruz. También nos dio autoridad sobre los espíritus inmundos. En Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 1,
dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y cuando leemos Marcos en el capítulo 16, menciona las señales que seguirán a los que creen. Y dentro de las señales están esta de echar fuera demonios. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, dice el versículo 16 del capítulo 16, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que es una autoridad recibida por el Señor, es un sello que Dios coloca en nosotros para que podamos bendecir a la gente echando fuera opresiones demoníacas. El diablo no le tiene miedo a Luis Enrique, no le tiene miedo a un Octavio, no le tiene miedo a un Mario, el diablo no le teme a los seres humanos. Pero el diablo, imagínate tremendo, aunque es el diablo, respeta la autoridad. En Santiago declara que los demonios creen y tiemblan. Así que cuando el diablo sale de un cuerpo, no es porque le tiene miedo a Luis Enrique, sino porque Luis Enrique va en el nombre de Jesucristo. Y ese es el respaldo que tenemos de parte de Dios. O sea que no lo echamos en el nombre de Luis Enrique, es en el nombre de Jesucristo. Y el diablo respeta esa autoridad. Cuando eso pasa en tu vida, que tú echas fuera un demonio, tienes que estar siempre en el secreto, guardando tu corazón. No te sientas el muy, ni que eres muy guapo y que wow, no, ningún wow. Todas las actuaciones para Jesucristo, porque Él es el que murió en la cruz, el que obtuvo esa autoridad en la cruz del Calvario, el que los venció, los exhibió públicamente. Nosotros somos mensajeros. Vea que yo vengo de parte de Jesús. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Venimos de parte de Jesús y Él debe someterse porque el Señor nos comisionó en esa autoridad. Qué bendición tan grande cuando la gente es libre de un demonio. Pero los demonios afectan todo. Un demonio puede llevar a una persona a perversión sexual, a cortarse, a hacerse daño, al suicidio, a la depresión. Y en ese tiempo hay unas opresiones tan fuertes sobre la cabeza en la gente. Por eso vemos tantas personas con locura, con depresión, con ansiedad. Todo esto porque ha venido una opresión impresionante a la mente, al cerebro de las personas. Cuando conocemos a Cristo y empezamos a hablar acerca de la riqueza de la herencia, una de las riquezas es que somos libres de toda maldición generacional. Y hay gente que está oprimida por demonios porque sus padres o sus abuelos pudieron haber practicado brujería, pudieron haber asesinado personas, pudieron haber hecho, por ejemplo, las damas que a veces hicieron conjuros hacia sus esposos, que les dieron menstruación, que utilizaron líquidos corporales para hacer brujerías, etcétera. Mujeres que, y conocía el caso de una persona que le regaló el ombligo de su hijita a una persona y no sabía que esa persona iba a hacer un acto de brujería con ese ombligo. Y la niña, la dueña del ombligo, creció y después tenía grandes problemas sentimentales. Y sin saber que tenía que ver con que su madre había regalado su ombligo para que hicieran actos de brujería. Imagínate las cosas que uno no sabe, pero que están afectando poderosamente una vida. Entonces, cuando conocemos a Cristo y nos vamos al trono de Dios, el Señor dice, mira, haz esta oración específica con lo del ombligo porque eso afectó tu vida. Lo que nuestros padres hicieron, ese bebedizo, damas que dieron menstruación a sus hombres para amarrarlos, que, bueno, toda clase de vejámenes y de cosas absurdas que la gente hace en un pacto con las tinieblas. Entonces, mira lo tremendo que es echar fuera esas opresiones, cómo la gente recibe sanidad, recibe libertad, áreas entran en reposo,
y se componen, o sea, esa área sentimental, el área económica, la salud. Cuando hacemos la oración específica o echamos fuera esa opresión demoníaca, como la vida entra en armonía. Las cosas empiezan a funcionar muy bien para la gente que conoce estas riquezas del Señor. Y el último punto es que en la cruz del Calvario el Señor nos capacita para que podamos recibir el Espíritu Santo. Jesús en Juan 7, del 37 al 39 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en él, porque él todavía no había sido glorificado. O sea, recuerden que Jesús dice, yo voy a la cruz para que venga sobre ustedes la promesa. Y luego se aparece allí en Hechos diciéndoles, esperen en Jerusalén a la venida de la promesa, el Espíritu Santo de Dios. Por la obra de la cruz, si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, el ser humano no tendría acceso al Espíritu de Dios a la manera como tenemos acceso hoy por hoy. En el Antiguo Testamento, solo sacerdotes, profetas y reyes, pero en el Nuevo Testamento, gente de toda lengua, tribu, raza, nación, ¿sí? Tenemos acceso al Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo tiene el poder para transformar nuestro ser interior y darnos del carácter de Jesús. O sea, por el Espíritu de Dios es que se puede dar el nuevo nacimiento en una vida. Sin el Espíritu Santo es imposible que el carácter de una persona sea transformado. Es totalmente imposible. Sin el Espíritu de Dios es imposible acceder a todos estos dones que menciona la Biblia. Sin el Espíritu de Dios es como andar en una noche oscura, totalmente oscura, sin tener ni siquiera una velita. Es el Espíritu de Dios el que nos guía, nos enseña, nos consuela, nos fortalece, nos recuerda la palabra de Jesús, nos capacita para enfrentar todo lo que estemos enfrentando en este tiempo. Algunos beneficios, porque si seguimos ahondando en la escritura, vamos a encontrar mucha más riqueza de la obra de la cruz a favor de nosotros. Te voy a hacer un repaso de los puntos que dijimos de la obra de la cruz. 1, fuimos reconciliados con Dios. 2, fuimos perdonados de nuestros pecados. 3, fuimos librados de la potestad del diablo. 4, fuimos hechos sus hijos. 5, recibimos unas riquezas, una herencia. 6, nos dio dones. 7, nos dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y 8, nos capacita para recibir el Espíritu Santo de Dios. Yo le pido a Dios que andemos en esto, que la iglesia pueda tomar estas riquezas, que podamos sobrar dentro de ese poder y esa unción que el Señor nos ha dado para poder bendecir a nuestra generación y para que nosotros mismos seamos una iglesia muy completa, una iglesia llena de gozo, de plenitud, de delicias en el Señor. Yo te bendigo, deseo que Dios te fortalezca, te alumbre el entendimiento y que tú puedas disfrutar plenamente de ese acto poderoso, milagroso, de todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario para nosotros. Muchas bendiciones, que el Señor te bendiga y te guarde.